Egresado de la Universidad Católica Nordestana, realizó la especialidad en obstetricia y ginecología en el Hospital Docente Universitario Central de las Fuerzas Armadas, entrenamiento práctico teórico, sonografía obstetricia, ginecología y sonomamografía, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, diplomados en ginecología infanto-juvenil, embarazo de alto riesgo y anticonceptivos. Actualmente se desempeña como gestor materno-infantil y adolescente del Sistema Regional de Salud del Área Metropolitana y médico ayudante y docente Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas. Recibamos al Dr. Ariel Santiago Leonor Herrera con la conferencia Embarazo en Adolescentes, Desafíos Obstétricos y Sociales, Prevención y Estrategias Comunitarias de Educación Sexual. Buenas tardes. Gracias a la directiva del IRMI, a la doctora de los Santos, por la invitación y la confianza siempre. Hoy, en la tarde de hoy, nos toca conversar sobre un tema menos de medicina y un poco más social, ya que hemos tenido una vasta de conocimientos con los maestros que han antecedido antes de mí y que vamos a comenzar a un tema que de alguna manera u otra a todos los que estamos en esta sala nos llega, nos toca, que es el embarazo en adolescente, que por lo menos por mi parte, mi abuela tuvo un embarazo en adolescente de 14, 15 años, mi madre igual de 15, 16 años, me tuvo a mí. Y nos cuestionamos, fracaso del sistema, desafío social o un problema de salud pública cuando hablamos del embarazo en adolescente y lo que conlleva. La realidad que nosotros vivimos como República Dominicana es, si hoy disponemos de anticonceptivos altamente efectivos, acceso a la información, redes sociales, capaces de educar a millones de personas, ¿por qué el embarazo en adolescente continúa siendo uno de los mayores retos y desafíos de salud pública? ¿Por qué? Porque lo hemos normatizado. Hemos hecho normal ver una niña de 14 a 16 años, 17 años, embarazada. Tenemos una disyuntiva. Todos aquí sabemos que el embarazo en adolescente se va de 14 a 18 años, 19 años. Salud Pública tiene un pleito con pediatría sobre que no, vamos a bajarlo a 17 años. Y nosotros decimos, no, vamos a dejarlo en 19 años porque es la normativa mundial de que tenemos un problema social. Si lo bajamos a 19 años, si lo bajamos a 17 años, bueno, vamos a dejar un sesgo de 2 años donde tenemos la mayor cantidad de personas y vamos a salir del embarazo en adolescente. Sí. La madre adolescente, a nivel mundial, que vemos en el día a día, hijos de 1000, vamos a calcular, de 1000, la tasa que calculamos se va hasta en 1000 nacimientos entre 15 a 19 años entre 2023 y 2019. Esta fue la franja. Si vemos, nosotros estamos en esta parte, ya África y África subsahariana, y esas poblaciones donde hay más pobreza tienen más embarazo en adolescentes, y en eso nos vamos a enfocar. La situación mundial, a nivel mundial, la tasa de natalidad en adolescentes ha disminuido gradualmente en 39 por cada 1000 nacidos vivos. Sí, según la OMS, 21 millones de niñas quedan embarazadas en regiones en vía de desarrollo, de las cuales 12 millones llegan a término, o sea, se quedan en los países que está normalizado el aborto o en países donde no está normalizado que sigan haciéndolo igualmente. África subsahariana tiene la mayor cantidad de nacidos vivos por 100.000, que es 98, es la región más pobre a nivel mundial. Incluso el 76% de la población tiene VIH de una región de África subsahariana. Imagínense ustedes cómo vamos. Y la población o la área ocupacional del mundo donde menos tenemos nacimiento en adolescentes, de 13 por cada 1000 nacidos vivos, es Europa. La situación en Latinoamérica, nosotros sí tenemos una alta incidencia, aunque vamos en 52, vimos las dos caras del mundo, vimos una cara de Europa donde está bajita, vimos una cara de África donde está alta. A nivel de Centroamérica y Latinoamérica tenemos 52, solamente estamos por debajo de África en cuanto a cantidad, o sea, tenemos mucho que mejorar en cuanto a eso. Entonces tenemos un 52 por cada nacidos vivos
de niñas. Nuestro país, que sí hemos mejorado muchísimo, pero igual estamos en 77, estamos altísimos. Y por más que digan la prensa, por más que diga Salud Pública, por más que diga el Servicio Nacional de Salud, estamos mal. Aunque en las últimas, en los últimos 5 años hemos tenido una reducción sustancial de los nacimientos en República Dominicana. Para el 2022 tuvimos 119,000 nacimientos. El año pasado tuvimos solamente 75,000. Como Servicio Nacional de Salud, lo que tenemos registrado. Aún Salud Pública no debe el boletín de cuánto nacieron en el 2025, pero eso es lo que tenemos como Salud Pública. Como servicio público, 77 nacidos vivos por cada 1,000. El sur profundo, región Enriquillo y región El Valle, eso es Pedernales y Barahona, son las que más tienen embarazo en adolescentes. La tasa de natalidad y fecundidad en adolescentes en República Dominicana muestra un panorama sostenido a la baja, ¿cierto? A la baja o a la alta, pero tenemos que socializar y sacar de que tenemos menos nacidos vivos, ya sea por los programas que tenemos de anticonceptivo post-evento obstétrico, pero es regional, o sea, es total de la población que ha bajado los nacimientos. Y eso lo vemos cuando tenemos una población que sí estudia, que sí las mujeres de hoy en día quieren formarse, que sí quieren trabajar antes de, que eso sería lo ideal, pero debería subirme la fecundidad y la natalidad en las edades de 25 a 30 años, que todavía la tengo bajita. Entonces tengo un común denominador es que toda la población en República Dominicana está bajando. Tenemos 2.2 de fecundidad, no solo la adolescente. Entonces sí dibujamos o pintamos, sí, el embarazo en adolescente ha bajado. No ha bajado, simplemente ha bajado universalmente todos los embarazos. En el 2025, el panorama de nosotros, tuvimos 11,961 pacientes adolescentes registradas embarazadas en nuestro país, de las cuales 609 fueron menores de 15 años. Aquí nos asustamos porque menores de 15 años son una niña, pero cuando llegan a la consulta el ginecólogo la trata como adultas, simplemente porque está embarazada. Y aquí vienen las complicaciones de la anemia, del trastorno hipertensivo, de muchísimas anomalías que suceden porque es una niña embarazada, no una adulta. Recuerden, nuestro cuerpo fisiológicamente está fabricado para dar un embarazo luego de los 22 años. Cuando tenemos una niña de menos de 15 años embarazada y la vemos como una adulta, aquí comienza el problema, porque va a venir cambios de conducta fisiológicamente que no van a hacer o no van a dar con el traste y se nos van a complicar en la cara. Entonces, la tasa de cesárea en esta paciente increíblemente es más baja que en las pacientes mayores o adultas, porque tenemos una tasa de cesárea en 46. Y la semana pasada el periódico El Nacional publicó la tasa de cesárea a nivel país y está en 68. O sea, 7 de cada 10 mujeres en República Dominicana se le opera una cirugía cesárea. Y es algo generacional, es la generación de ahora, pero todo empieza donde puede empezar la solución para el embarazo en adolescente, que es en la salud sexual y reproductiva. Del 46% fueron cesárea, 45, 46 son parto vaginal y un 9% aproximadamente es de aborto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Provocado o no provocado? Esos son asuntos gubernamentales que sí tenemos las 3 causales que son delito, que la pena la ley, pero nunca vemos a nadie preso. Sí. Entonces, el embarazo en adolescente como fenómeno multifactorial no solamente es un embarazo, es una intersección hacia la pobreza, hacia violencia, hacia falta de educación, porque la mayoría de niñas dejan de acudir a las escuelas, inequidad de género, escasa oportunidad académica y entorno de familiares vulnerables. Para nadie es un secreto que el embarazo en adolescente fomenta pobreza, porque hay una niña que ya papá y mamá van a dejar de proteger o de mantener porque ya saliste embarazada y te debes ir a cuidar a veces a otro niño que tuvo en ese embarazo y no tiene la capacidad ni económica ni social para sostener una familia. Entonces, por eso hablamos de pobreza. En las adolescentes embarazadas,
es frecuente un síntoma visible de los problemas invisibles. Eso es un pensamiento. Entonces, ¿cuál es el desafío nosotros como obstetra vemos en las adolescentes? Bueno, tenemos riesgo de anemia, trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, infecciones, depresión perinatal. ¿Cuánto de nosotros le hace una evaluación de Edimburgo a una paciente adolescente más de una vez? Y a veces ni una vez le hacemos. Simplemente la vemos buena y válida. Por lo menos en las unidades de adolescentes del servicio público, donde aquí en el hospital hay una que funciona bastante bien y una de las más antiguas, más viejas, sí hay una psicóloga que todas las pacientes que acuden, sean hembras, varones, deben ir a psicología, y eso es una buena propuesta, pero ¿a cuántas niñas les cuesta acudir sola a una unidad de esa adolescente por miedo a estigmatización? Si está yendo a buscar anticonceptivos es porque ya está teniendo relaciones sexuales. Entonces ahí comienza el problema social, pero el problema no comienza ahí, comienza en las escuelas, y más adelante vamos a ver con qué. Los riesgos fetales, prematuridad, retraso de crecimiento fetal y mortalidad neonatal. ¿Por qué? Porque postergan el acudir a un chequeo prenatal, porque tengo que esconder la barriga, y la mayoría acuden 23, 24 semanas ya cuando la barriga no se puede esconder, después con faja, con de todo. Entonces aquí vienen los problemas de que algunas formas de nosotros identificar ante una paciente probable prematuridad se nos pierden porque la paciente no llega tarde. Recuerden que según OMS, en países desarrollados, porque a mí me gusta pensar por qué ellos no lo hacen esos estudios basados en países en vía de desarrollo como nosotros y lo hacen en vía de desarrollo. Dicen que 5 chequeos son buenos para una paciente, pero 5 chequeos para una paciente adolescente no son buenos. Sí. El caso de la anemia y los trastornos hipertensivos lo dejamos o pensamos que estamos tratando a una adulta y estamos tratando a una niña embarazada. Entonces, la misma presión arterial media que me dio una paciente de 24 o 25 años no es la misma presión arterial media que me va a dar una paciente de 15 años cuando todavía su sistema cardiovascular y circulatorio no está totalmente desarrollado. El riesgo obstétrico se debe a la edad o a la condición socioeconómica que acompaña a la paciente. Entonces aquí vemos, nosotros como país tenemos riesgo obstétrico de condición socioeconómica baja. Y cuando vemos eso, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de educación, porque las pacientes no entienden lo que le habla el médico bien. Entonces una paciente adolescente que acude tiene dobles factores, socioeconómico bajo la mayoría de los casos, y adolescente, porque van solas. El impacto social, bueno, tenemos consecuencias educativas, consecuencias económicas y consecuencias familiares. Por lo mismo que le comenté ahorita, ya tú saliste embarazada, tienes 15, 16 años, la mayoría de nosotros los padres somos machistas, sacamos la niña por lo menos de rabia al principio, porque luego el dominicano un poco noble se arrepiente y dice, déjame recogerla, pero al principio la saco de mi casa, no, te va a mantener ese que te embarazó, y hacemos una resistencia, aunque luego vemos que la niña está pasando penumbra, que la niña está pasando trabajo y tratamos de reubicarla, pero mientras tanto tenemos consecuencias familiares. La maternidad en adolescente no solo cambia la vida o una vida, puede modificar el destino de una familia por generaciones. Le comenté sobre mi familia. Mi abuela sí fue una madre adolescente, mi madre también fue una madre adolescente, pero en el caso de mi madre, mi abuela, como ya vivió eso, se hizo cargo. Hizo que mi madre sí estudiara. Ya en mí se rompió el ciclo porque mi hermana sí tuvo tiempo para salir embarazada. La salud mental es fundamental en esa etapa de vulnerabilidad donde, según el protocolo de toda embarazada, debe someterse a 2 encuestas de Edimburgo para ver el nivel de depresión postparto que puede hacer la paciente. Aquí en República Dominicana no le hacemos ni una. Ni una. Entonces, y eso es una simple encuesta de 10 preguntas que se le hace a la paciente a la semana 28 y luego el primer chequeo de puerperio. Simple, pero no se lo hacemos. Imagínense una paciente adolescente que la sacaron de su casa porque está embarazada, que a lo mejor se fue
con el novio, pero sigue siendo juzgada, sigue siendo estigmatizada. Esa labilidad emocional es muy grande y tenemos depresión, ansiedad, estigmación social, violencia en pareja y aislamiento. Entonces nos surge otra pregunta: ¿cuántos de nosotros evaluamos sistemáticamente la salud mental de nuestras adolescentes? Por mi parte, ninguno. La prevención que realmente funciona, ¿qué nosotros podemos hacer que verdaderamente funciona? Porque no es un acto médico, es un acto social que va desde familia, colegio, casa, ambiente, es todo, es fundamental, ¿no? Simplemente voy a parar aquí y voy a hablar, bueno, los médicos tenemos que hacer esto. No, nosotros somos parte de una pata de una mesa. Entonces, ¿qué no funciona? Campaña basada únicamente en la abstinencia, porque sabemos que eso no será posible. Charlas aisladas. Sí, bueno, mira, yo en el colegio de monjas no voy a permitir que se hable de educación sexual por la preferencia cristiana o católica o lo que tenga, o si son cristianos evangélicos tampoco. Pero en las escuelas públicas sí vamos a hablar de educación sexual, o en los colegios que son un poquito más liberales, bilingües, vamos a hablar. No, deben ser charlas focalizadas y tenemos que saber que una de las gran problemáticas que tenemos con el embarazo en adolescentes son las iglesias, porque los gobiernos tienen miedo de colocar charlas de embarazo en adolescentes o de salud sexual y reproductiva, como en otros países que sí se hace a partir de los 9 años. Entonces, si decimos, mira, si a mi niño de 9 años yo comienzo a hablar de salud sexual y reproductiva, lo voy a hacer promiscuo porque le voy a abrir la mente antes de tiempo. Y no es así. Simplemente se va preparando y él elige o ella elige en el momento que mejor se puede embarazar. ¿Sí? Entonces, desde hace siglos, desde el primer preservativo que salió, de la primera píldora anticonceptiva, venimos con mucha resistencia la parte religiosa con la parte de la ciencia. Tenemos que saber que la ciencia es ciencia y que basado en evidencia tenemos mucha mejoría. Y en educación basada de miedo. ¿Qué realmente funciona? Sí funciona. Salud sexual integral, acceso anticonceptivo, participación familiar, programas escolares continuos y empoderamiento femenino. Muchas personas se encuentran mal que todavía uno comente y diga, no, por el empoderamiento femenino nos estamos quedando sin hijos, porque la mujer hoy en día se prepara, va a la universidad, después hace una maestría, un doctorado, o ejemplo, los médicos que no han tenido hijos, muchos hoy en día tienen hijos después de los 34, 35 años. Pero eso es bueno, porque están eligiendo cuándo tenerlo. Están eligiendo cuándo yo estoy preparada para tenerlo y para cuidarlo y para sustentarlo. Sí, yo soy amante del empoderamiento, como dicen, femenino. Sí, deberían empoderarse, porque así la sociedad mejora. Y replicar los países. Holanda o Países Bajos tiene 1.7% de nacidos adolescentes y la mayoría son inmigrantes que van a esos países. Sí, ¿y qué ellos hacen? Educación sexual temprana. A los 9 años en la escuela están dando salud sexual y reproductiva a los niños, cómo planificarse, cómo cuidarse, cuáles son los riesgos de tener un embarazo en adolescente, cuáles son los riesgos de las enfermedades, porque el embarazo es lo de menos. ¿Cuáles son los retos de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cómo debo tratarme? Un efectivo programa de vacunación donde la población sí cree en la vacuna. Nosotros tenemos vacunación para virus de papiloma humano, que más adelante la doctora va a hablar de eso, y hasta en niños varones. ¿Pero cuántos niños varones se le pone la vacuna? A ninguno, porque tenemos estimación de que si le ponemos o vacunamos el niño y el niño sabe que para eso va a tener libre albedrío de sexo. Eso es lo que pensamos papá y mamá, y no es así. Entonces Chile, para ambientarnos más cerca a nuestro entorno de América Latina, que por eso es que América Latina tiene más bajito que República Dominicana completo, porque tiene países como Chile, Uruguay, donde la tasa de embarazo en adolescentes es inferior a 10. Entonces tenemos 9. ¿Y qué ellos hicieron? Un programa escolar comunitario. Eso se resuelve con salud sexual y reproductiva en las escuelas.
pero tenemos que sacarnos la estimación, luego la estigmación de que no, porque la iglesia no quiere. Y los gobiernos tienen miedo porque la iglesia mueve masas. Y las masas comprometen presidentes. Entonces sí, en la política es muy bueno yo pararme aquí y decir, sí, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Y cuando llegue, no, porque yo tengo una población de casi 40% de la comunidad que no acepta esas políticas que yo voy a traer. Entonces ahí ya yo lo saco. Sí, pero si hacemos salud sexual y reproductiva, en los programas podemos hacerlo. Suecia, por eso no es como le ganamos a Cuba, es como le ganamos ahora a esos países que sí le podemos ganar, porque a Cuba le ganamos hace mucho. Entonces, extranjeras tienen servicios amigables para los adolescentes. Ya en el país existen servicios amigables al adolescente. ¿Y cuáles son? Ya la adolescente no tiene que ir acompañada a una unidad de adolescente para hacer, o para colocarle un anticonceptivo, para hablarle de salud sexual y reproductiva. Antes sí, aunque todavía tenemos mucha estimación de enfermeras, de médicos que tienen todavía un poco de resistencia. Y cuando llega una niña de 14 años te dice, no, tienes que venir acompañada de tu papá y tu mamá. Pero ¿qué pasa? Que a la otra semana o al otro me va a venir embarazada. Porque tú le negaste la atención. Todavía. Y ese programa tiene 6 años en el país. De que la ley te permite, el código te permite que tú le cedas cualquier anticonceptivo a una adolescente, sin presencia de nadie. Que papá va a demandar, demande. Que si es así, yo lo voy a contrademandar. Exactamente, o sea, se puede. Acceso sencillo a los anticonceptivos, pero eso viene de mano de dado. O sea, se da de que en las escuelas yo le hablo de eso a la niña. O sea, la formo, le creo el ambiente de que mira, tú puedes planificarte, tú puedes postergar tu maternidad, tú decides cuándo tener hijo y cómo vas a tener hijo. Igual el plan de parto, porque hoy en día ese 68% nos deja en vergüenza mundial porque la mujer cree que el parto duele. Y viene acondicionada que me va a doler, que no voy a poder parir, pero es porque falta educación. Sí, y a veces nosotros como ginecólogos tetra no cuesta darle educación sexual a las pacientes en el consultorio. Sí. Entonces, ¿cuáles preguntas nos deberíamos hacer? Le dije que no tenemos un tema de medicina, un tema social, más que todo. Entonces, ¿cuáles preguntas nosotros nos tenemos que llevar a la casa para ver si vamos a mejorar? Debe iniciarse educación sexual antes de los 12 años. Por no poner 9 años como hacen esos países que desde los 9 años tienen tandas en la escuela de hacer. Los padres son los principales responsables de que esto no se dé, porque son los que se quejan. Porque si no, la vacunación en República Dominicana fuera exitosa, la del virus de papiloma humano, sin embargo, está por debajo. ¿Y quiénes son los encargados de vacunar a los niños? Los papás. Entonces no lo hace. De 9 a 13 años la vacuna es totalmente gratis. La nonavalente, que en esos niños que nunca han tenido ninguna intervención, ya la doctora habla de eso, perdón, doctora. ¿La educación sexual aumenta la actividad sexual? No. ¿Por qué va a aumentar la actividad sexual si usted está educando? Si fuera por eso todos fuéramos ricos, porque nosotros nos dan mucha finanza como emprendedurismo, cómo hace dinero y no hacemos dinero. Entonces, los anticonceptivos deben entregarse sin autorización perinatal. Gracias a Dios en el país ya sí tenemos esa normativa. ¿Y qué? Sí, parental, perdón. ¿Las redes sociales son parte del problema o una solución? Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿son parte del problema o son una solución? Debería ser una solución enfocada en campañas para reducir los anticonceptivos. Cuando yo era pequeño, había un anuncio bien de drogas y había muchos anuncios, no use droga, droga es mala, la droga es esto, y llegaban a la población. Entonces ahora no hay ninguna propaganda en ningún lado, ni sobre droga, ni sobre embarazo en adolescentes, ni nada. Entonces esas políticas deberían ser más llevaderas con la actualidad. Cada embarazo en adolescente tiene una historia clínica, pero también tiene una historia social que debemos conocerla y no estigmatizar a las niñas
porque quedó embarazada. Acuérdense, el ser humano es totalmente, independientemente maduro, o que sabe dónde quiere, que sabe dónde va después de los 25 años. Antes de aquí, seguimos corriente. Si vemos que mis amiguitas están embarazadas, si vemos que mi mejor amiga está embarazada, yo también voy a buscar embarazarme. Porque seguimos corriente de quien vemos un poquito más alto que nosotros. Por eso tenemos el ciclo de los embarazos en adolescentes, que si mamá fue una madre adolescente, la hija va a ser un embarazo adolescente en un 60% de los casos. Y eso no lo decimos nosotros y lo vemos día a día, eso está estudiado. La pregunta no es cuánto embarazo en adolescente atendemos, la pregunta es cuánto embarazo estamos ayudando a prevenir. Muchas gracias.